Bienvenidos a Marco Mena Busca Amigos, el podcast para los curiosos y la gente que ama una charla apasionante. El día de hoy con un tema que ya tenía muchas ganas de platicar. Le ando rogando a este güey desde hace meses que venga al podcast y me acompaña el día de hoy mi buen amigo Luis Eduardo Pedrosa y mi buen amigo Ernesto Rubio, repitiendo. ¿Cómo están, amigos? Estamos bien, Marco. Muchas gracias otra vez por la invitación. Un honor estar con Luis también. Bien, Marco, bien contento porque además de amigos, los admiro a cada uno en lo que hacen. A ti te sigo mucho, Marco, contenido interesante y Ernesto, doctor en Derecho. Amigo, y además amigos desde hace 20 años. Les platico un poco el contexto. Los dos aquí, tanto Luis como Ernesto, son licenciados en Derecho, cada uno con especializaciones muy diferentes. Ernesto pues está ahorita como secretario en el Poder Judicial y Luis Pedrosa, es que yo le digo Pedrosa, pues así se apellida y así lo he conocido toda la vida, pero Luis, un tema fiscal, pero con una pasión muy grande por el tema del medio ambiente además. Eh, Vamos a hablar el día de hoy sobre algunos avances que se han visto con el tema de lo que no sé si la ejecución es correcta, pero digamos derechos del río. Ahorita me lo confirman, uno y dos, todo lo que tiene que ver con la parte medioambiental, ¿verdad? Pero me gustaría empezar con una pregunta que se me hace muy básica quizá, pero que mucha gente van a desconocer y es, cuando se habla de alguien que es sujeto de derechos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues como sujeto de derecho podría ser aquella persona que tiene la oportunidad de ser tutelada y pedir justicia ante un tribunal que lo pueda proteger o que pueda discernir una controversia que tenga con alguien. O sea, que tenga el derecho a ser tutelado, que tenga derecho a ser juzgado. Porque, por ejemplo, ahí, esto lo acabo de ver. Bueno, lo veo viendo cuando subes alguna nota o algún video o así, lo vi en la plática que tuvieron, fue el de Ibero, ¿no? O sea, quiere decir que por lo que se está pidiendo ahorita es que el río Nazas sea sujeto de derecho. Sí, sí, que se le reconozcan los derechos y que se protejan sus derechos. Un sujeto de derechos, como lo dijo Ernesto, es alguien que precisamente tiene la potestad de exigirle, en este caso al Estado, que se le proteja y se le tutele algo, ¿no? Un derecho, pues el derecho a la vivienda, el derecho al voto, hablando de personas físicas como nosotros, derecho al voto, derecho a la vivienda, derecho al acceso al afectivo, a la justicia. Los menores, por ejemplo, tienen derechos, más todavía no obligaciones, no pueden contraer obligaciones los menores de edad, pero sí tienen derechos, todos los derechos inherentes a la vida, etcétera. Entonces, eso es un sujeto de derechos. Las empresas, las personas morales son sujetas de derechos, tienen derechos compatibles conforme a su naturaleza, derecho a la propiedad, derecho al libre comercio, etcétera. Es todo aquel ente que pueda ser alguien que solicite la protección de un derecho. Eso justo es el ser sujeto de derechos. Y lo que se está buscando en este proceso, en uno de los procesos, porque ahorita platicamos, el río tiene, al menos desde nuestra iniciativa, varios frentes de defensa, pero es que se le reconozcan y por consecuencia se respeten sus derechos, pero su derecho como río, como componente de la naturaleza, no como mi derecho a que el río esté bien, que esa es como ahorita lo platicamos, pero ese es el paradigma convencional en que actualmente en la mayoría de los países estamos todavía. Yo tengo derecho, o Ernesto tiene derecho, tú, a un medio ambiente sano. ¿Y eso qué es? Pues a que el medio ambiente en donde habita Marco no se afecte, porque si se afecta, pues se afecta a Marco, ¿sí? Es una visión, le llaman antropocéntrica, el derecho de Marco. Hacia el ser humano. Exactamente, y este derecho es un derecho del río o del componente de la naturaleza. El derecho del río a mantener sus procesos ecológicos esenciales, evolucionar, etcétera. Es todo un cambio de... A ver, eso me parece muy interesante. En ese sentido, diríamos que pudiéramos hacer la analogía de que el río sería como un niño, o sea, porque cuando un niño, claro que tiene derechos, pero el niño no se representa a sí mismo, siempre tiene un tutelar precisamente o un guardián que es el que ve por sus derechos, ¿no? En este caso, el río, si bien se alega que tiene derechos, quien defiende los derechos del río no es el mismo río, obviamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, en este caso, esa y muchas otras cosas que platicamos en esta charla en Libero, esos son los detalles importantes que ahora vienen como retos, ¿no? Porque, bueno, los componentes de la naturaleza tienen derechos, ¿no? La naturaleza tiene derechos. ¿Y quién los representa? Sí, porque el río materialmente no pudiera tocar la puerta. Digamos, formalmente sí, en el papel sale Río Nazas, como componente de la naturaleza, vengo a demandar tal, pero realmente materialmente no es el río. Entonces, hay alguien que, vamos a llamarlo así, te presenta como su tutor y ya será un juez
que decida si tú vas a ser el tutor, ¿verdad? O a lo mejor, bueno, pues eres el tutor que vino y reclamó los derechos, pero ya yo como juez determinaré quién va a ser su representante o quiénes van a ser sus representantes, ¿no? Entonces, efectivamente, es como un niño que él no puede ejercer sus derechos por sí mismo, en este caso el río porque materialmente no puede. El niño a lo mejor sí puede ir a tocarle la puerta del juez y ha pasado, justo en Colombia pasó de hecho, oye, pues, me está pasando esto pero la ley no se lo permite, el formalismo legal no se lo permite, oye, tiene que venir un representante. Entonces, en el río es lo mismo, pero el río materialmente no puede ir a tocar la puerta, o un árbol no puede ir a tocar la puerta del juzgado. Va alguien en su representación diciendo, oye, pues yo vengo a representar los derechos del río. Ya el juez decidirá si se lo reconoce y si efectivamente dice, pues tú vas a seguir siendo su tutor o quien yo designe, pero más o menos. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿qué son los derechos que se alega que tiene un río, por ejemplo? O, bueno, estamos hablando de la naturaleza en general, pero específicamente ahorita del río. Entonces, en teoría, debería ser, no sé, que se puedan recargar los mantos acuíferos, o tiene derecho a que su cauce no se vea interrumpido durante X número de tiempo. ¿Cómo funciona eso? Sí, ese es justo otro de los temas importantes de los retos de la naturaleza. Yo le preguntaba justo a Ernesto, porque estuvimos en un conversatorio en la Ibero, en donde estuvo muy interesante. Si pueden, vamos a hacer comercial, revísenlo, está en YouTube. Intervino Ernesto, el juez Yuri Ronquillo Vélez, que es el juez primero distrito aquí en La Laguna, Brenda Armendáriz, mi esposa, estuvimos platicando. Y yo les iba haciendo preguntas y justo era una pregunta que yo le hacía a Ernesto. Oye, Ernesto, a ver, los derechos de la naturaleza, ¿qué van a hacer entonces? Si estamos avanzando, los tribunales de varios países, principalmente en Latinoamérica, pero ya también se empieza a dar en Europa, se ha dado en la India, etcétera. Si estamos avanzando a reconocerle derechos a la naturaleza, pues, son los derechos, ¿sí? ¿Y son derechos humanos o son qué? Porque derechos humanos como tal, pues a lo mejor no podrían ser, pero ¿qué son? Entonces, nosotros tenemos un catálogo bien definido. Derecho humano a la propiedad, a la vida, al acceso efectivo a la justicia. Acá algo interesante en este paradigma es que tendrías que estar delimitando, particularizando los derechos de cada componente de la naturaleza. No es lo mismo a lo mejor los derechos que pudiera tener un río a los que pudiera tener una montaña, un parque nacional o un lago. En el caso del río, hay un documento que si bien no es una ley, no es un documento que vincule, que obligue, se llama los derechos de los ríos, y ahí te enumera los derechos de los ríos. El principal de ellos es el derecho a fluir. Tienes un derecho a fluir, pero se va particularizando dependiendo de las características del componente de la naturaleza. Si tú quieres abundar algo. Sí, precisamente respecto a cuál sería ese derecho que podría tener. Ahorita, Marco, platicábamos, por ejemplo, de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nos acercamos a la velocidad de la luz, casi a 300,000 kilómetros por segundo, se distorsiona la materia. Veíamos el ejemplo de Star Trek que decías, bueno, es que para viajar más rápido que la velocidad de la luz, puedes tener un motor aquí, otro motor acá, pero esto va a hacer que fluya en el tiempo, en el espacio, que es lo mismo. Sí, lo que se dobla no, o sea, no te toma menos tiempo llegar, sino que el espacio se doble. Es lo que se dobla. Sí. Bueno, este ejemplo lo pongo porque si apenas nosotros descubrimos que nuestro derecho está relacionado directamente con las personas, con lo que es tuyo, que eso es el interés jurídico. Luego, relacionamos un derecho con algo que no es tuyo, pero que tú tienes una diferenciación al resto de la población, hablamos de interés legítimo. Pero ahora hablamos de una tercera categoría totalmente distinta que vas a tener a derecho, pero a los propios como componente de la naturaleza. Dice Luisa, ¿qué tendría un derecho el río? Pues a fluir, ¿no? Su cauce, a surtir los mantos acuíferos. Una montaña, ¿a qué tendría derecho? A recibir la nieve, o a preservar el clima. Un árbol, ¿a qué tendría derecho? A florecer. No lo sé, o sea, precisamente es donde entra esa temática de que no puedes involucrar a los componentes de la naturaleza dentro de los derechos humanos, porque los derechos humanos, valga la redundancia, son propiamente inherentes al ser humano, a la condición de vida, a las emociones, a las relaciones sociales. Un río no se relaciona con con otro río, bueno, al llegar, pero, o sea, lo que quiero decir es que no solamente se trata de relaciones humanas, es una situación completamente diferenciada. Pero, por ejemplo, ahí digo, no sé si lo sea también parte de lo que ustedes analizan, específicamente tú, ¿verdad? O la gente que anda en el tema del medio ambiente, pero algo que me parece que es un caso muy similar, sin ser lo mismo, es el tema de los derechos de los animales. O sea, un animal en teoría tiene derechos,
pero no tiene derechos humanos porque no es humano. Sin embargo, se debe salvaguardar su integridad, no se le debe de dañar o herir o molestar, o sea, debe de poder tener un espacio digno en el cual se pueda desenvolver, o sea, y tú dices, bueno, a lo mejor el río no tiene derechos, a lo mejor los animales tienen derechos, pero en su momento se hizo el estudio para que los animales pudieran tener derechos. No sé si eso sea algo que se tenga que legislar, o sea, te pones de acuerdo tú ya con el poder, ¿cómo se llama? Policía legislativo. El legislativo, gracias por la palabra, y ya que ellos legislen, a ver, esta entidad tiene derecho a estos derechos, más o menos va por ahí. Sí, mira, es que es como todo el derecho se está construyendo, ¿no? El derecho siempre está evolucionando y justo es la tarea que viene, porque en el conversatorio analizamos varios casos, por ejemplo, creo que en un río en Perú donde le reconocen derechos muy similares a los derechos humanos, con la misma categoría de derechos, el derecho a la vida, derecho a la salud, que son categorías que puedes adaptar al río, ¿no? Pues que el río esté saludable, que el río viva. En algunos otros casos, por ejemplo, en una laguna en Estados Unidos, no recuerdo si es en Idaho, le determinan, entre otros, el derecho a florecer. Entonces, yo creo que se tienen que ir construyendo la categoría de derechos, como señalamos, desde la naturaleza, ahora sí, del componente, del propio componente. Y por eso es muy importante, que es un tema que también platicamos en el conversatorio, la participación multidisciplinaria. O sea, nosotros somos abogados y podemos tener podemos tener un entendimiento superficial de algún ecosistema. Oye, pues más o menos entiendo cómo funciona un río y, tiene vida y es soporte de vida de cierta flora, cierta fauna y se interactúa con el acuífero de cierta manera, recarga, etcétera. Pero al final del día yo no soy un especialista, no soy hidrólogo, no soy hidrólogo, no soy ecologista, no soy biólogo, no soy ecologista. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la participación de un equipo multidisciplinario. O eso sería lo ideal desde mi punto de vista. Es decir, que digas, oye, pues yo estoy iniciando un proceso para proteger a un río y que se le reconozcan derechos del río. Yo en ese proceso invitaría a colaborar a un ecologista, o un biólogo, o un hidrólogo, que él pudiera tener más elementos para decir, oye, pues conforme a la naturaleza del río, esto es lo necesario, que justo platicamos de la sentencia de Colombia donde invitan a instituciones académicas, etcétera. Sí, porque fíjate que propiamente lo que comentas es que el medio ambiente en sí, pues abarca todo, pero es muy distinto. Los derechos de los animales, que todavía estamos evolucionando en esa etapa, un animal propiamente tiene vida y tiene necesidades específicas. Por ejemplo, puedes adaptarlos. Un derecho humano a la vida también lo puede tener un animal. El río por sí mismo no tiene vida, pero genera vida. Entonces ahí es donde ya entra la diferencia en que no puedes tú, o sea, esto yo creo que lo primero que debemos de definir es primero sectorizar, que ya no vamos a hablar de derechos humanos o interlegítimo, o de derechos de animales o o derechos de los componentes de la vida, sino también derechos naturales, ecocéntricos. Ahora ya entraríamos en una categoría totalmente distinta que requiere de una tutela muy distinta. Derecho a florecer, derecho a que corra el río, pero eso tiene que ser totalmente avalado por los expertos, obviamente, de tener ese grupo multidisciplinario para que nos explique a nosotros como abogados también, oye, es que mira, esta es la función de lo que presta el servicio, el servicio que presta el río conforme a su cauce, y ese es el impacto que va a tener, el impacto ambiental sobre esa cuestión, pero ya totalmente diferenciada. Precisamente es algo que todavía no existe en nuestro sistema jurídico. ¿Cómo interfiere ahí el tema, por ejemplo, de las concesiones? Porque nosotros vivimos en un estado que famosamente tiene una gran empresa, una de las empresas más importantes a nivel nacional, que a raíz de las concesiones ha podido capitalizar eso, ¿verdad? Pero que en el proceso se ha llevado precisamente quizás los derechos que se buscan específicamente del río Nazas. O sea, ahí me gustaría saber la opinión de los dos, o sea, qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto el hecho de que le den una concesión a alguien sobre el río para que capitalice es legal, sí, pero también está afectando tanto al río como a mí como ciudadano que me está llegando menos agua o hay menos presión o los mantos agrícolas no se están recargando. Entonces, ¿cómo se llega a establecer algo que sea beneficioso para todos sin que se violen los derechos? De terceros. Es muy interesante esa pregunta, Marco, y justo eso, digo, ya vamos saliendo un poco del tema, pero está interesante pasar a eso. Antes de pasar a ese tema, quisiera ya nada más puntualizar respecto a la pregunta anterior. A final del día, lo que el derecho hace sobre todo en el ejercicio legislativo, así cuando se crean las leyes,
es imposible que las leyes regulen toda la actividad humana. O sea, la actividad humana es, en todos los sentidos, desde el tema económico, social, ambiental, es sumamente compleja y sumamente extensa y la ley no lo puede regular todo. Lo que trata a veces de hacer la ley, o siempre trata de hacer la ley más bien, es poner marcos de referencia generales de los cuales te puedas... Hay situaciones muy particulares que sí se pueden legislar. Oye, no tiras basura en la calle. Oye, pero conductas más amplias, pues pones un marco de referencia. En el caso de los derechos de la naturaleza, lo que se ha hecho hasta el momento, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el último documento, que es la opinión consultiva 32 del 2025, dice, hay que reconocerle a los componentes de la naturaleza su derecho a mantener sus procesos ecológicos esenciales. Entonces, lo que hace ahí es decir, bueno, pues vamos a poner un concepto genérico y a lo mejor ya particularizas en cada caso en concreto, ¿no? Tienes el derecho, la naturaleza tiene su derecho a mantener sus procesos ecológicos esenciales. Y ya te podrá venir a decir un perito, un experto, ¿cuál es el proceso ecológico esencial de un río? Son estos. Esto es lo que tiene que mantener y protegerse. ¿Cuáles son los de un lago? Pues esto. En otra sentencia, lo denominaba en su derecho a desplegar su potencial evolutivo de manera sostenida. También es un concepto genérico que puedes ir adaptando a cada naturaleza, ¿no? Yo creo que eso es lo padre del derecho, que trata de decir, no voy a poder regular todo, ni voy a poder regular el derecho de todos los componentes de la naturaleza. Pero bueno, ahora sí pasando a tu otra pregunta, es muy interesante porque justo incluso desde antes de este paradigma de reconocerle derechos a la naturaleza, desde el paradigma de cuando protegemos a la naturaleza, que es que porque a mí me afecta, que afectes a la naturaleza, ya se contempla ese equilibrio, ¿no? Entre no afectar terceros y cómo afectar a la naturaleza. Y un caso muy particular es del amparo, igual ahorita platicamos, es otro tema, del amparo que ganamos aquí en la laguna de la protección al acuífero, a nuestro acuífero. La Suprema Corte determinó que estaba en condiciones de sobreexplotación desde hace décadas. Digo, no quiero entrar ahorita en esta pregunta, ese tema para hablarlo más adelante, pero en general la Constitución y las leyes mexicanas y la mayoría de partes del mundo, la mayor parte del mundo establecen que si yo estado te concesiono, vamos a hablar del agua. Te concesiono agua, puede ser superficial de los ríos o subterráneo, a un particular. Tú tienes derecho a explotar la concesión que yo estado te estoy dando. Es una concesión, no es un derecho de propiedad, ¿sí? El que tiene el agua es dueño del agua. A veces la gente piensa que es dueño, no es dueño. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución y la dice la Ley de Aguas Nacionales, igual las concesiones mineras. O sea, no eres dueño. El Estado te está dando un permiso para que lo explotes. Y está sujeto a que el Estado te pueda decir, oye, que sigas explotando el agua en esa cantidad que te permití, ya pone en riesgo el ecosistema, el acuífero, el río. Yo tengo el Estado el derecho de quitártelo o de disminuírtelo. Si te daba 300, pues te puedo quitar 100 porque estás causando un problema ambiental. Eso está regulado en la ley. Mucha gente piensa que pues, ya tengo una concesión y es mi derecho y no me lo puedes tocar. Y la realidad es que incluso en los títulos de concesión, al menos en los de agua, pero en la mayoría de los recursos naturales, te dicen, el Estado no te garantiza este volumen. Te lo estoy dando ahorita y si no hay una cuestión excepcional, pues lo puedes seguir explotando, ¿verdad? Pero si entramos en un problema de sobreexplotación, entramos en un problema de riesgo al ecosistema o al medio ambiente, te lo puedo disminuir, te lo puedo modificar, porque es mío, ¿sí? Sí está, es una visión también patrimonial, ¿no? Es de mi propiedad, del Estado, y pues yo lo puedo regular. Pues ahí es como se va solucionando el tema y la mayoría de las leyes ambientales o las principales, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, y en el caso del agua, Ley de Aguas Nacionales actualmente, siempre tienen esos principios. Yo te puedo concesionar recursos y no te los voy a garantizar. Si hay un problema de sobreexplotación, de escasez, de emergencia, puedo afectar tu derecho de concesión, el derecho que te estoy concesionando. Pero y eso, pues, o sea, alguien tiene que interponer un amparo ante las autoridades para que se respeten ese tipo de cosas. Es decir, nos estamos dando cuenta desde hace mucho tiempo que se están sobreexplotando los mantos acuíferos, pero a las empresas no les importa. Y a lo mejor no es que no les importe también, sino que dicen, pues que yo estoy en mi derecho, o sea, hasta que alguien no me venga y me diga. Pero ¿por qué en el pasado no había prosperado, por ejemplo? Porque no me imagino que la iniciativa esta no es como que sea la primera vez que se intenta, no. Hasta ahorita el amparo que ahorita nos vas a platicar fue el bueno, pero a lo mejor en su momento, pues decía, pues es que no tiene, o sea, no sé si
no se está cumpliendo con lo necesario para que se puedan amparar, o cómo está ahí que... Mira, lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros como ciudadanos no tenemos los mecanismos o la propia Constitución no nos permite acceder a cierto tipo de juicios para poder realizar esas cuestiones. Me explico. Por ejemplo, la concesión como permiso que el Estado te da para que tú explotes algo, también el propio Estado te lo puede quitar a través de un decreto. O sea, es decir, dentro de sus propias facultades el Estado puede decir, oye, ¿sabes qué? Te di una concesión a 50 años y ya pasaron, es que, bueno, también es un problema porque las concesiones pues se dieron hace 50, hace 100 años, o sea, es por mucho tiempo y lógicamente cambia mucho la demanda, cambia el clima, cambia todo, que necesita ser revisado. Entonces, resulta que se emite una resolución en la cual cambia una legislación para poder cambiar esa cuestión, pero únicamente ahí existen unos mecanismos que solamente pueden acceder ciertos actores políticos, el fiscal general de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos de los partidos políticos o el 33% de la Cámara de Diputados de senadores, que a través de la acción de inconstitucionalidad. Y eso lo revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si bien es cierto, existe el amparo es, para el interés legítimo, es demasiado complejo que el ciudadano común pueda acceder. Puede acceder quizás a través de las asociaciones civiles, pero aún así es bastante complejo el alcance que puede tener un juicio de amparo para poder lograr el fin que cometes, que realmente es contemplar un medio ambiente sano. Entonces ahí es donde entra un factor muy importante, el factor Suprema Corte de Justicia de la Nación, el factor Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, para poder promover ese tipo de acciones a través de procesos legislativos que lleguen. O sea, yo no podría como ciudadano. No, Pero, por ejemplo, ahí, ¿qué dice la Constitución? Si es que dice algo o alguna ley que diga sobre el tema precisamente de el reabastecimiento de los mantos acuíferos. ¿Existe algo o no existe nada? ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, me decía precisamente cuando entrevisté al licenciado Jorge Trejo, o Veloz, hoy juez, platicábamos sobre el tema de, ¿cómo se llama? El agua, güey. O sea, el agua en la colonia. Si a mí no me llega el agua como ciudadano, yo puedo meter un amparo para que me hagan llegar agua. Y si tienen que traer una pipa, me van a traer una pipa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el tema de los mantos acuíferos, a pesar de que también es agua, ahí cómo está, para mí como ciudadano, cómo estoy, amparado no es la palabra, pero cómo estoy yo sujeto al tema del acuífero. el amparo nada más es ese tema. El amparo no puede tener efectos generales. A partir de la reforma última a la ley de amparo, si bien es cierto que nos asomamos a la cuestión de un amparo con efectos generales, incluso un amparo provisional, lo que era la suspensión, es decir, yo pido un amparo, como el juego, por mí y por todos mis amigos, y a todos se podía. ¿Por qué? Porque podía tener efectos generales benéficos para la sociedad. Ahora ya existe una restricción expresa. No me voy a meter con temas de convencionalidad, de que si esto hacia food debería de funcionar, pero ahorita el juicio de amparo no alcanza. El amparo, si tú pides agua, a ti se te trae aquí la pipa o aquí se abre. Pero, por ejemplo, ahí, justo esa es mi pregunta. O sea, en este tema, ¿cómo está mi derecho respecto a los mantos acuíferos específicamente? Bueno, déjame que platico la historia. A ver, es interesante el comentario que hace Ernesto, que tiene razón en estas modificaciones. El derecho humano al agua, los amparos cuando no tienes agua en tu casa, que aquí en la laguna se han promovido muchísimos, pero a nivel nacional y se generaron precedentes. Relativamente es un amparo muy sencillo, porque ya están resuelto en tribunales del país desde hace muchos años que tienes garantizado por persona 50 litros de agua al día, de abastecimiento, que no te lo pueden restringir aunque no hayas pagado, etcétera. Entonces, ese es un tipo de amparo, es decir, yo abro la llave y no hay agua para consumo personal, ¿sí? Pero el amparo del acuífero, que ahorita, y si quieres, pues ya estamos entrando en materia, te lo platico a detalle. ¿Cuál fue el amparo del acuífero? Lo presentamos en el año 2019. En junio di una charla en el TEC de Monterrey a los chavos y les explicaba el amparo y les arrojaba datos que yo les decía. Les voy a platicar unos datos que parecía ser que les estoy platicando el inicio de una serie o una película apocalíptica o con un futuro distópico, pero pues son otros datos de la comarca y la gente no los conoce realmente o no no a fondo. En el 2012 sale un estudio, uno de muchos, vamos a profundizar, sale un estudio
mandado a hacer por la Comisión de Aguas del Estado de Durango, que es donde nos dice, de 1940 al 2012 se han agotado el 40% de las reservas del acuífero, principal región lagunera, el acuífero que se da aquí en la comarca lagunera, tonómetro. Y estimamos que no hay, las reservas de agua de calidad no tienen una mayor duración de 25 años, en el mejor de los casos, en ciertas zonas de Torreón, unas zonas de 5 años. Ese mismo estudio, bueno, eso por un lado, ¿no? Nos hemos agotado el 40% de las reservas de nuestro acuífero del 40 al 2012. En el 2012 estamos en 2025. Luego, en la comarca lagunera estamos en el puesto número 12 y eso también hace años, habrá que actualizar esos datos. Puesto número 12 de hidrocerisismo crónico regional endémico. ¿Qué es eso? Palabras muy sencillas, una enfermedad a la que te aqueja por estar expuesto a arsénico. El agua de la laguna está contaminada con bastante arsénico. Por esa razón tú no puedes tomar agua de la llave, tomas del garrafón. El agua tiene mucho arsénico, entre muchos otros metales. Estamos en el puesto número 12 de ACRE, el hidrocerisismo crónico regional endémico. Causa cáncer, te causa enfermedades metabólicas, te causa mucho cáncer en la piel, etc. Otro dato, la laguna, estamos en el puesto número 1 según estudios satelitales del INEGI, en la mayor superficie afectada por subsidencia, por hundimiento del suelo. 3.200 kilómetros cuadrados afectados en la laguna por subsidencia y estamos en el puesto 5 en profundidad de la subsidencia. Se han encontrado promedio hundimientos de hasta 14 centímetros al año. La laguna está en el puesto 5. ¿Y qué conexión tiene todos estos datos? Que todos tienen relación con la sobreexplotación del agua subterránea. Todo está relacionado con la agua subterránea. Que hemos agotado la reserva, pues es lógico. Estamos sobreexplotando el agua, se está acabando la reserva. El hidrocenisismo crónico regional endémico, el arsénico en el agua. Mucha gente dice, es que eso es porque naturalmente hay arsénico en el subsuelo de la laguna. Sí, el tema es, y lo que a veces no nos explica, es que el arsénico naturalmente estaba concentrado en las zonas de lo que le llaman los paleolagos o los grandes lagos, donde antes estaba la laguna de Mairán y la laguna de Vies. El arsénico es un mineral. Sí, un mineral. Entonces, estaba concentrado en esa zona y se fue esparciendo hacia la mancha urbana y se ha ido esparciendo hacia la mancha urbana y ha ido contaminando el agua subterránea que está debajo de la mancha urbana por la sobreexplotación. La sobreexplotación del agua subterránea genera lo que se le llaman conos de abatimiento, conos de está subtrayendo mucha agua. Y estos términos más técnicos que tampoco yo no domino, sí, temas de hidrología, pero eso hace explotación, hace que se inviertan los gradientes, que se cambie la dirección hacia donde fluía el agua subterránea. Entonces, derivado de la sobreexplotación, se modifica el trayecto del agua subterránea y ahora ese arsénico ha contaminado desde hace 20, 30 años la mancha urbana. A ver, nada más ahí para hacer el paréntesis, no sé si a lo mejor tú sí conoces, pero para el tema de extracción de agua se hacen pozos, ¿no? Porque el agua está subterránea y luego ya de ahí se agarra y se mete al sistema que todos conocemos. Pero entonces, entre más se sobreexplota en los mantos acuíferos, más abajo tienes que ir, entre más abajo vas, más es lo que me estás platicando, ¿no? Sí, ese también había una confusión porque decían, y sí, pero no ha sido el problema principal arsénico. Sí, entre más se sobreexplota, a mayor profundidad tienes que perforar. De hecho, hay pozos, y muchos de los pozos de Siemens ya no sirven, los tienen que cerrar porque ya no rinden. O sea, ya la profundidad que estaban ya no sacan agua. Tienes que abrir otro a mayor profundidad, con los costos que eso representa. Es muy caro hacer un pozo. Pero sí, entre más se sobreexplota, a mayor profundidad tienes que extraer agua. Y a mayor profundidad, menor calidad del agua, mayor contaminada. Pero el grave problema es que, como hay muchísimos pozos en la región, 3.000 pozos aproximadamente, y la mayoría agrícolas, 82% son agrícolas. Más bien, el 82% del agua subterránea se va a la agricultura, pues bombean muchísima agua y ese bombeo excesivo son los que generan los conos de abatimiento que hace que el agua subterránea migre o cambie su dirección y lo ha hecho por décadas. Y antes el arsénico estaba concentrado en esta zona de los antiguos lagos, los paleolagos, ahora se ha estado migrando, se ha estado contaminando hacia la mancha urbana, por eso se ha ido haciendo más complejo el problema del arsénico.
Y el tema de la subsidencia, pues también está relacionado a la sobreexplotación. Y esos tres datos yo no los digo, o sea, los dice los geohidrólogos y los dicen los estudios del INEGI. Y bien, la subsidencia también tiene que ver con el tema de la naturaleza del subsuelo y las rocas, pero el propio INEGI está causándolo y lo está agravando la sobreexplotación. Si nos imaginamos en el subsuelo, pues hay material rocoso y hay agua. Si tú estás sacando agua, generas movimientos, generas compactaciones, etcétera, que van agravando la subsidencia o los hundimientos. Estos tres problemas están relacionados con la sobreexplotación de agua. Con ese antecedente, en el 2019, presentamos un juicio de amparo. Espérame, ahí ustedes lo presentan en 2019, pero no sé si tengas tu conocimiento, Sí. porque me imagino que estudias de antes, cosas que se habían, porque también les preguntaba eso, o sea, yo creo que hay mucha gente que está luego interesada precisamente en la protección de este tipo de cosas que probablemente se han movido, pero que no han prosperado. ¿Tienes conocimiento de algo así Sí. antes? Sí, bueno, mira, yo me acerqué, Brenda, mi esposa y yo, Brenda es abogada, lo conoces, nos acercamos en el 2019 a dos organizaciones de la sociedad civil, otro Ciudadano Lagunero y Pro Defensa del NASAS, que son ACES que tienen 20 años en el tema, son referentes en esta materia aquí a nivel local, o sea, ellos son los que conocen cómo está el tema, lo han estado denunciando por años, etc. Pero ahí, por ejemplo, esa asociación, me acuerdo que la última vez que fui a tu oficina precisamente a platicar, ya estaba ese tema, más o menos, porque fue, si esto lo promovieron en 2019, sí, pues por ahí de 2022 todavía llegué a ir ahí a platicar, aunque ya tiene rato, ¿verdad? Pero esta asociación no necesariamente se compone de abogados, ¿o sí? O sea, ellos son así como que ciudadanos Sí. que están comprometidos y están preocupados y se ponen de acuerdo para tratar de empujar una causa, pero a veces no conocen el know-how, no tienen lo técnico para poderlo impulsar. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí, y son asociaciones multidisciplinarias, no son de abogados, a lo mejor han participado abogados en ellas y participan abogados. Lo que yo supe, lo que ellos me informaron es que intentaron una denuncia de una denuncia popular, que es un mecanismo que establece la Ley de Aguas Nacionales, pero siendo francos, es un medio de defensa que no te va a generar resultados, no es vinculante, entonces no tuvieron éxito por ahí. Interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos, tampoco prosperó. Esto es de lo que yo tengo conocimiento y dudo que haya algunas otras, porque te digo, realmente las asociaciones que han estado involucradas en ese tema desde hace años son esas y algunas puntualmente otras más que comparten miembros, no han sido parte de ellos miembros. Entonces, se conjuga eso con otra cosa importante que platicó Ernesto ahorita, igual a lo mejor Ernesto puede abundar en el tema, que es que antes no existía lo que se le llamaba interés legítimo. Este tal platico muy sencillo. Eh, el interés jurídico, como decía Ernesto, es que tú resientas en tus derechos una afectación. Por ejemplo, el amparo de que abres a tu llave y no hay agua. Ahí tú sí puedes ir con un juez y decirle, yo tengo interés jurídico, o sea, tengo la posibilidad de venir con el juez a quejarme porque estoy sintiendo una afectación en mi esfera de derechos. No tengo agua, no sale agua en mi casa. Pero en el acuífero, ¿cómo le haces? Porque no estás hablando de una afectación directa, ¿sí? Estás hablando de una afectación al ecosistema, al acuífero, en el que dices, oye, esta afectación nos puede generar problemas a futuro o nos está generando ya problemas que yo no resiento directamente. Yo, Luis Pedrosa o Ernesto, no te pueden venir a decir, juez, mira, esto me pasó, como el que abre la llave y no hay agua. En el 2019, perdón, en el 2013, se crea esta figura del interés legítimo. Igual ahorita que te la platica Ernesto, él es experto porque él lo ve todos los días bajo esa figura, acudimos al juicio de amparo. Igual platícale Ernesto y ahorita yo retomo A la... ver, interés legítimo, amigo. Bueno, primero con el interés jurídico. Te atropellaron a ti, tú puedes ir a denunciar. Si te atropellan a ti, pero no te mueres, o sea, digamos, no es un delito que tengan que perseguir de oficio, yo no puedo ir a denunciar eso, porque pues a mí que no importa que te hayan atropellado. Eso es el interés simple. O sea, a mí no me afecta en nada. El interés jurídico es algo que de toda tu esfera que tengas de derechos, porque tú puedas, se llaman derechos públicos subjetivos oponibles a terceros, que tú puedas hacer valer al de un juzgador que pidas tutela. Pero el interés legítimo es un interés colectivo y difuso. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente tú tienes que ser el titular de un derecho para solicitar, a través de un juez federal, el juicio de amparo para la protección de algún derecho, por ejemplo, medioambiental. Precisamente aquí es donde entra en temáticas como esto. Oye,
E imagínate, por ejemplo, aquí, Marco, que de pronto quieran quitar el bosque Venustiano Carranza, que es un pulmón tremendo aquí para la ciudad de Torreón. ¿Por qué? Porque van a poner ahí Tesla, no sé. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Fíjate que va a ser una gran derrama económica aquí porque va a haber muchísimo trabajo, va a traer infinidad de cuestiones para el crecimiento económico. Sí, está bien, qué padre, me encanta. Pero, por ejemplo, un grupo de personas, colectivo o lo individual, pero que tengas una diferencia el resto de la población, le puedes decir a un juez, oye, te pido amparo que por favor no autorices que ya sea el gobierno del estado, la presidencia municipal o incluso la presidencia de la república quite el bosque urbano, perdón, el bosque Venustiano Carranza aquí de Torreón, porque eso va a afectar el medio ambiente. Ya en juicio es lo difícil. ¿Por qué? Porque sí tienes que probar uno, que seas distinto al resto de la población, pero también que demuestres cuál va a ser el impacto ecológico que ello genera para las demás personas. Que ahora nos encontramos con esta última reforma como una tercera cuestión más difícil de acreditar, que el daño no sea hipotético o eventual, que es lo que hablábamos del principio de precaución, del principio de precaución y el principio, el que era ya cuando ya teníamos la consecuencia de prevención y de precaución de la naturaleza. Y así se accede a través del interés legítimo. Pero te digo, es que alcanza hasta donde se pueda demostrar de forma real y no hipotética la afectación general y que tú lo solicitaste. Es algo bastante... Eso no es como en penal la querella y el que se persigue de oficio. O sea, no igual, pero me imagino que pues, es que si a mí me roban y yo no voy y presento la denuncia, pues Bueno, es que eso de como quiera, ¿verdad? Pero serían temas diferentes, por ejemplo. sí, pero me imagino que muy generales podrías decirlo, ¿no? El penal la denuncia a un tercero y dice, pues a mí no me pasó, pero yo te digo que allá está pasando exacto. y la querella tienes que hacer tú. Digo, sí, claro, como dicen, estos son cosas totalmente diferentes, digo, pero para un auditorio que no es abogado podría ser Ándale. Bueno, eso que platica Ernesto fue muy importante, porque antes no lo podíamos hacer. O sea, antes de que existiera esa figura, sobre todo que se fueran construyendo los criterios, nadie pudiera decir en no amparo, estás dañando el acuífero, porque el juez automáticamente te iba a decir, ¿y a ti qué te afecta? O demuéstrame que te está afectando a ti algo. Entonces, ahora con la figura del interés legítimo, que resientas una afectación, de manera indirecta, derivado del daño ambiental, se puede. Y otro tema importante, o sea, confluyeron varios factores, que la sentencia puede impactar a otras personas, porque antes había esa restricción y ahorita ahorita te platico más adelante cuando lleguemos al punto de la sentencia. En el 2019, el Poder Judicial no había construido todavía criterios del interés legítimo en materia ambiental. Se están construyendo. En 2018, unos 4 meses antes de que impulsáramos nuestro amparo, salen las primeras tesis aisladas, que son criterios que no les resultan obligatorios a los jueces, son orientadores, donde las emite la Suprema Corte, bueno, esto es particular, las emite la Suprema Corte, los tesis, donde dice, oye, en materia ambiental, pues me puedes acreditar el interés legítimo así, y construye o reconoce lo que es el principio del entorno adyacente, que prácticamente en términos muy simples la Corte dice, y tú me demuestras que habitas o utilizas el espacio geográfico donde el ecosistema que tú dices que se está dañando beneficia o presta los servicios ambientales, tú tienes interés legítimo para venir a defenderlo en el juicio de amparo. Y tú habitas el entorno adyacente, construyó ese criterio. Y eso nace de la Laguna del Carpintero, un asunto muy famoso y que ahora es referente a nivel nacional. Fue el primero que sentó sus precedentes. Una laguna en Tampico que, digo, muy rápido, había una laguna donde había manglares y la iban a construir ahí un parque temático. Entonces, ciudadanos de ahí de la ciudad, en una ciudad del estado de Tamaulipas, dicen, oye, yo vivo en la ciudad, yo vivo en el entorno adyacente donde el manglar presta sus beneficios, yo la quiero defender porque esa construcción va a afectar el ecosistema, y ahí la Corte emite esos criterios. Que te repito, no eran obligatorios. Un juez podría decir, qué padre el criterio de la Corte, pero no me obliga, y yo puedo decir que así no lo acreditas y tal, ¿no? Con base en esos criterios orientadores, nosotros presentamos el juicio de amparo, diciéndole al juez, oye, pues nosotros vivimos en la ciudad de Torreón y Gómez, que es donde el acuífero presta sus servicios ambientales, sus beneficios, porque nos abastece de agua el acuífero. Y el acuífero está en condiciones de sobreexplotación y lo queremos venir a atender. Entonces, el juez con base en esos criterios de la Corte, que no eran obligatorios,
El juez en ese momento nos desechó la demanda. No, pues no me acreditas el interés legítimo y estaba todavía bajo un criterio de que necesito tu afectación directa. Entonces, pues para no ser muy larga la historia, lo llevamos gestionamos que se fuera a la Suprema Corte, se fue a la Suprema Corte, el recurso que interpusimos contra el desechamiento de ese amparo fue queja. Y la Corte en el 2022 resuelve, oye juez, no se lo deseches así de entrada, analiza lo que te está planteando y las pruebas que te presenta y ya después de eso resuelves. Entonces, la Suprema Corte le obliga al juez de distrito a que nos admita la demanda, nos la admite en cumplimiento el juez de distrito y en el mismo 2012 dice, pues ya lo analicé y sigo diciendo que no. Ustedes no me acreditan que hay una afectación. Interpusimos otro recurso que también gestionamos que se fuera a la Corte y logramos que se fuera a la Suprema Corte y ahora en el 2023 resuelve la Corte eso y el fondo. Primero dice la Corte, bueno, voy a analizar y sí, efectivamente, pues las personas, fuimos personas físicas, los que presentamos el amparo con unas 5 y 2 asociaciones civiles. Todas juntas nos fuimos en el mismo amparo. Y dice la Corte, bueno, sí tienen interés legítimo para defender el acuífero, porque las asociaciones civiles pues tienen en su objeto social defender al medio ambiente, es un requisito. Y las personas físicas pues te acreditaron que vivían en Torreón y en Gómez, y ahí es donde presta sus servicios ambientales el acuífero, porque ahí esas ciudades las abastece de agua el acuífero, según lo que también ya acreditaron los quejosos con los estudios técnicos que aportaron, que son estudios que están a disposición de cualquier persona, de Conagua, en internet. Entonces dice la Corte, ellos pueden venir a defender el acuífero en un juicio de amparo, que habitan en donde presta sus beneficios el acuífero. Y luego ya entra al fondo del asunto y dice, oye, efectivamente hay un grave problema de sobreexplotación en el acuífero de Comarca Lagunera, por esto y por esto. Cuestiones que planteamos ahí, que probamos el juicio. Y dice la Corte, pues voy a ordenar que recuperes el acuífero. En resumen, ejerzas políticas públicas para detener el problema de sobreexplotación y recuperar el acuífero. Y ahí viene otro tema importante que tocó Ernesto. Hasta la fecha eso no se ha modificado jurídicamente. Bueno, la última reforma tuvo algunas modificaciones, pero en el amparo regía un principio que se llamaba el principio de relatividad de la sentencia. ¿Qué quiere decir eso con palabras sencillas? Si tú tienes una sentencia favorable en el amparo, esa sentencia es nada más para ti, no puede beneficiar a Ernesto. Si yo veo que la sentencia que te estoy dando favorable a ti puede beneficiar a Ernesto, no te la voy a dar porque violaría el principio de relatividad de la sentencia. Son los efectos generales. No pueden tener efectos generales en la sentencia de amparo. Ese principio es un principio del juicio de amparo. Pero, derivado del interés legítimo, la Corte tuvo que empezar a generar criterios para matizar eso. ¿Por qué? Porque se modificó la ley de amparo en el 2013 y te dice, ya puede venir alguien a presentar un amparo, aunque no sea el que resiente una afectación, bajo un interés legítimo. Oye, a mí no me está afectando, pero pues puede afectar aquí a la zona donde yo vivo. Y dice la Corte, pues eso necesariamente no le puedo dar un amparo a él sin que no beneficie a los demás. O sea, por ejemplo, si alguien, es un ejemplo que nos ponían en la escuela, no sé si te tocó, cuando trataban de explicar el interés legítimo, digo trataban porque hay que reconocerlo, es un concepto ambiguo, es un concepto complejo que nos ha tomado 10 años en que por la labor del Poder Judicial se vaya interpretando y vaya diciendo caso por caso cómo se acredita, etc. En la escuela decían, por ejemplo, un interés legítimo, van a poner una gasolinera al lado de tu casa. Este es un ejemplo que me ponían cuando estudiaba. Van a poner una gasolinera al lado de tu casa, pero el uso de suelo de esa zona no es comercial, es habitacional. Y pues porque todos los riesgos que conlleva tener una gasolinera, no debe de haber casas a tantos metros a la redonda, tal. Entonces, podrías presentar un amparo contra la autorización de poner esa gasolinera ahí. No te está afectando directamente a ti, Mark, que no te están expropiando tu casa, no está pasando nada contra ti, pero estás transgrediendo una norma, que es el uso de suelo de tu zona, que te puede generar una afectación diferenciada. O sea, es diferente esa afectación que te causa a ti al que vive a 10 kilómetros. Él no tiene esa afectación. Ahí sería un interés simple como el que decía Ernesto. Tú no puedes estar en riesgo, ¿sí? Si se transgrede esa norma de uso de suelo. Marco sí porque vive al lado. Exacto. Entonces, ese es el interés legítimo. Y si te dan a ti una sentencia para que no se ponga la gasolinera, pues no nada más te va a beneficiar a ti, también le va a beneficiar al vecino del otro lado y el que vive enfrente de tu casa y a todos los que vivan en la cuadra, ¿sí?
Entonces la Corte trató de resolver esa disyuntiva y dijo, bueno, tratándose de interés legítimo, tenemos que flexibilizar ese principio de relatividad de las sentencias. Cuando sea interés legítimo, podemos hacer una excepción a ese principio de relatividad, es decir, la sentencia puede tener efectos generales, porque si no, no va a ser efectivo. Y es algo que pasó también en el juicio del acuífero. Ahorita esta sentencia del acuífero pues, tiene efectos generales, va a beneficiar a toda, no solo la comarca, todos los municipios que abastece el acuífero. A ver, pero vamos a hacer ahí un paréntesis que se me hace importante y ahorita que tenemos a Rubio aquí que me explique. Porque tú dices que se interpone esto en 2019, aunque se la toman la primera vez, se manda y en 2022 les dicen siempre sí, o sea, estúdialo bien, admítelo, ¿no? Sí. ¿Por qué se tarda tanto tiempo ese tipo de cosas, güey? O sea, yo me imagino que digo, yo sé que tiene una carga de trabajo inmensa, pero al mismo tiempo digo, güey, para que pasen 4 años, 3 años y medio antes de que le puedan decir a este güey, ¿sabes que sí se va a armar? ¿Cómo está eso? ¿Te has formado en una caja de locks? Sí, Si abren la otra, ¿qué pasa? va más rápido, Si abren otra, más rápido. exacto. Resulta que hay estudios que en México, no te sabría decir la estadística actual, pero ¿cuántos jueces debe haber por población? Entonces, lógicamente tiene un procedimiento, ¿no? O sea, el hecho de que presentes una demanda de amparo, para hacerla primeramente, el abogado Luis, pues tú tiene su tiempo de estudio para poder plantearla. Una vez presentada la demanda, tenemos 24 horas para analizar si se admite, se desecha, se previene o qué pasa. Y en ese tiempo resolvemos. Y al día siguiente sale el acuerdo. Y al día siguiente tiene la persona quejosa que se inconforme 5 días para interponer un recurso de queja. O en este caso ya si llega hasta la corte. ¿Cómo llega a la corte? Pues se van formando los asuntos. Van ahí en filita para ser turnados a cada una de las ponencias de los ministros. Una vez que llegue ahí, todavía se le pasa a una persona secretaria para que realice el proyecto de sentencia. ¿Qué es el proyecto de sentencia? Agarra un Word y se pone a escribir la sentencia. Luego se circula entre todos los ministros para poder hacer un prepleno y luego ya llevarlo al pleno. Si tú me dices, ¿por qué se tarda tanto? Es que si tú pudieras realizar a través de más órganos jurisdiccionales esta cuestión, sería mucho más rápido. No te estoy hablando más rápido de 15 días, no, o sea, requiere de bastante estudio estas cuestiones, pero sí definitivamente aportaría mucho el Claro. tiempo de resolución en muchas cuestiones. De acuerdo, nada más ahí la última duda antes de que me sigan explicando, o sea, cuando te van llegando, por ejemplo, los amparos que se presentan los expedientes, ¿es conforme van llegando, güey, o hay un criterio para escoger? Como van llegando, o sea, por ejemplo, la ley de amparo nunca te va a decir, todos tienen justicia menos fulanito de tal, o menos este tema. Hay temas que se les da extrema urgencia. O sea, ¿qué quiero decirte? Todos los temas en amparo son urgentes, todos, pero hay unos que son sumamente urgentes. Contra desaparición forzada, tortura, atención médica que ya que está en peligro la vida, el agua en sí misma, son temáticas que son de extrema urgencia, que se tiene para acordar de forma inmediata. Pero no, pues todos, así como van llegando las demandas de amparo en un juzgado ahorita en el que estamos, llegan aproximadamente, ¿qué será? Alrededor de un promedio, podría decirte que unas 25, 30 demandas de amparo diarias con temáticas distintas de personas y en eso tienes que admitirla, desecharla, conceder suspensión, negar suspensión, o sea, hacer un análisis profundo. No solamente es una estadística más, o sea, detrás de cada demanda de amparo hay una persona que busca la protección de un derecho humano. Entonces es una labor sumamente técnica. Gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial, te podría decir que no compleja, gracias a la preparación que nos han dado, pero bastante técnica y de mucha responsabilidad. Por eso te puedo decir, ¿por qué se tarda? No es por ineptitud, es por realmente las cargas de trabajo que dices, pues los tengo en filita, o sea, aquí está uno, aquí está otro, aquí, agarras uno, resuelves, haces el otro, resuelves. No me acuerdo si me lo platicaste tú o me lo platicó Yuri, pero antes era diferente, ¿no? O sea, ahora ya se te pide que seas un poquito más rápido incluso, ¿o no? Pues sí, O sea, que se te resuelva más rápido, pues. es que siempre realmente ha habido criterios de la ley de amparo, siempre no se modificó esa cuestión. Lo que pasa es que ya implica mucha cuestión de la logística y de la estadística de lo que ingresa al juzgado. O sea, por más que tú quieras 130 asuntos, por más
increíble que esté tu equipo de trabajo no vas a dictar 30 o 40 sentencias en un día, Marco. ¿Por qué? Porque esas 30 o 40 sentencias, en una va ¿quién se queda con los niños? Tu patrimonio, tu libertad, 100 años, el acuífero, o sea, entonces, a veces dices, espérame, esto requiere de más estudio y lo dejas aquí para volver a estudiar. O sea, esa es la temática, que no quiero que sean temas complejos, hay temas que requieren tiempo de eso. Ya, perfecto, sí, me queda más claro. Entonces me decías, ¿Qué me quedé? estamos hablando de que ya en 2023, Sí, que se modifica, que ese es el punto que la Corte flexibiliza y dice, bueno, en estos casos hay sentencias que sí pueden tener efectos generales o sí pueden beneficiar a otras personas que no sean el que vino a interponer el amparo. Y una de esas es la del acuífero. Hacen incluso ese razonamiento y en todas las que son de esa naturaleza hacen el razonamiento. Bueno, pues íbamos a hacer una excepción al principio de relatividad de las sentencias, porque la sentencia no nada más va a beneficiar a fulanito, sutanito y manganito y las hace, si mando a recuperar el acuífero, pues van a beneficiar a los millón y fracción de personas de la zona metropolitana que se abastecen del acuífero. Tengo que hacer esa excepción para garantizar ese derecho humano al agua, al medio ambiente sano, etcétera. En el 2023 se emite esa sentencia que te digo, en resumen, para no entrar así muy a detalle, pero ordena detener el problema de sobreexplotación y recuperar la funcionalidad del acuífero. Establecer prácticamente políticas públicas para recuperarlo. Y ahorita que doblabas el tema de los tiempos, realmente fue un amparo que se fue relativamente rápido, porque en ese inter de 3 años prácticamente, porque lo interpusimos a final de 19, como en octubre del 19. En esos 3 años fueron a 2 recursos a la Corte, no que es más tardado que se vaya a un colegiado, 2 recursos a la Corte y la sentencia. Pues, también dentro de los tiempos estuvo relativamente rápido. Ernesto me corregirá si no, pero la experiencia se me hace que estuvo relativamente rápido. Y del 2023, pues a la fecha, ha sido el proceso de ejecución de sentencia. Ahora vamos a hacerla cumplir. Otro reto sumamente complejo en la Ibero fue materia de preguntas y comentarios. No tuvimos la oportunidad ya de platicar porque nos comió el tiempo. Nos tomamos 1 hora y media. Un tema bien interesante, el del tema de los derechos de naturaleza. 1 hora y media. Prácticamente ya nos dijeron que iban a ocupar el espacio, pues, pero Sí. me quedé con la inquietud de contestar a esa pregunta, porque decían, cuando hablábamos del derecho de la naturaleza, decían, es que está padre, pero imagínate hacer cumplir una sentencia de esa naturaleza, yo creo que ese va a ser el gran reto y ta, 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 ta. Y justo le quería comentar nuestra experiencia, porque ahí no platicamos de esta sentencia que te estoy platicando del acuífero. Platicamos del tema de los derechos de la naturaleza, está muy relacionado, pero no platicamos de esta sentencia. Entonces, nosotros ya tenemos la experiencia de saber cómo es hacer cumplir una sentencia de esa naturaleza. O sea, una sentencia donde te implica cambiar las políticas públicas, cómo gestionas el agua. Una sentencia donde además las circunstancias sociales, económicas, en concreto de la región, él la tornan más compleja. La región, como decías al inicio, está la principal cuenca lechera de México, que depende en gran medida del agua subterránea. Entonces, modifica cómo gestionas el agua subterránea, donde se encuentra la principal cuenca lechera de México, tratando de hacer funcionar los engranajes sin que generen las mayores afectaciones a terceros posibles. Es bien complejo. Simplemente modificar cómo funciona el agua, cómo se administra el agua subterránea. no, porque déjame, te hago ahí un paréntesis. Hace poquito vino a otro podcast que no es mío una invitada que se llama Ana Lucía Wong. Ella es experta en temas de belleza, tiene una empresa que se dedica a vender productos de belleza. Está estudiando y a punto de finalizar la carrera de Derecho también, y aparte es contadora, o sea, la güey es muy preparada. Y me decía algo interesante, a la entrevistadora le decía que ella mandó a fabricar unos productos de belleza especiales con unos químicos en Aguascalientes, ¿no? Y le invirtió una lana, güey. Entonces ya quedaron muy chingonas. Le hicieron el envío hasta acá, hasta Torreón. Los tuvo aquí, los empezó a vender. Y luego sucedía que se empezaron a echar a perder, güey. Porque no habían tomado en cuenta el clima. Entonces allá en Aguascalientes es un poquito más templado. Aquí el calorón pues es mucho más. Llegamos hasta 45 grados. Entonces dice, no mames, Marco. Bueno, no me decía a mí, pero hágale categoría me platicaba a mí. Decía, no, Marco, estas madres de yo los veía en tiempo real cómo se iban haciendo verdes y lamosos porque se estaban echando a perder.
Y alguna vez yo le platicaba a un amigo, decía, en el tema de la leche, por ejemplo, que aquí está con el tema del agua, ¿por qué no se lo llevan a otros lados a las vacas, por ejemplo? Y él decía, es que sí hay, güey, pero no producen la leche igual que aquí. Exacto. Entonces el tema del clima afecta también a eso, ¿verdad? Hubo una controversia, digo, yo no soy experto ni mucho menos en producción lechera ni nada, pero estoy medianamente enterado. Justo cuando entró Andrés Manuel López Obrador, salió la noticia de que se quería llevar la cuenca lechera a la laguna a Tabasco. Y los productores de la región, y tenían razón, decían, es que no conoces el proceso de producción. Las vacas en Tabasco no aguantan. El clima de Tabasco merma el rendimiento, les genera enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un tema complejo también de los temas de clima, etcétera. Entonces, aquí en la comarca tenemos además ese tema complejo para el cumplimiento de estas sentencias. ¿Cómo cambias que se administre el agua subterránea de una manera que se ha venido administrando desde hace años, décadas, a modificar todo para ya no seguir causando un daño? Sobre todo cuando hay todos estos intereses, y yo los quiero llamar intereses en el sentido de que, pues bueno, es que así ha funcionado la administración del agua por décadas, ¿sí? Así, entonces, cambiarla, bien complejo. Entonces, pero afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, y siempre que podemos los presumimos en el buen sentido de la palabra, porque fíjate, eh, el acuífero de la laguna ahorita es el más inspeccionado de México. Nos comentaban en las autoridades con agua que la meta de inspección al año son 40 revisiones, para ir a revisar 40 pozos. Ese es el objetivo. Puedes revisar 30 o 20, pero si cumples 40, pues ya llegaste a la meta. Ahorita en menos de un año se han revisado 1,400. Wow. 1,400 un año, derivado de la sentencia. Ese es como uno de los logros. Se comprometió ante el juzgado federal ya como en cumplimiento de sentencia una inversión de casi 300 millones de pesos para instalar medidores telemétricos con una tecnología que no era obligatoria. Va a comparar con agua y los va a instalar. 200 medidores en pozos de uso agrícola que esos miden el consumo de agua en tiempo real. No tienes que ir a hacer la lectura manual al pozo a ver si en tiempo real está mandando. Medidores piezométricos son medidores que se ponen en los pozos para ver cómo se están moviendo los niveles de agua subterránea, y esos dan indicadores. Oye, en esta zona está ascendiendo rápido, pues hay que concentrar los esfuerzos ahí porque seguramente ahí algo está pasando. Entonces, la red piezométrica son medidores que se meten en los pozos y que de manera subterránea están midiendo el nivel del agua. Entonces, detectan movimientos que pueden dar señales de alerta y decir, oye, allá es algo, concentra los esfuerzos ahí. Entonces, eso fue por parte de la sentencia. ¿Qué más? Bueno, lo más importante, creo yo, es que logramos establecer una mesa de trabajo. Es decir, vamos a dejar de pelearnos en cómo se va a cumplir la sentencia. Que llevamos desde el 23 hasta finales del 24 y que no, y que yo digo esto y las autoridades decían esto. Oye, porque tú mismo me platicabas que, por ejemplo, las empresas estas no estaban tan peleadas con el hecho de reducir su consumo de agua, ¿no? Con las concesiones que tenían, sino que más bien, pues, decían, lo que pasa es que, o sea, yo sé que a lo mejor hay una afectación, pero todavía estamos en nuestro derecho, o sea, si hay un diálogo o existen este tipo de alternativas, a lo mejor sí se pudiera, o sea, se trataba de buscar una conciliación, ¿no? Más de pacífica que de a chingazos. Sí, porque mira, al final del día volvemos a lo que decíamos al inicio del podcast, que el deber ser es que en las condiciones en las que está el acuífero, Comisión Nacional del Agua puede llegar y decirles a todos, ¿sabes qué? Dame la mitad de tu consumo. No lo digo yo, ni lo estamos pidiendo ahorita nosotros. Eso lo dice la ley. Si hay una probable sobreexplotación, te puedo reducir tu volumen concesionado. Lo dice la ley. Entonces, no hemos llegado nosotros a ese punto porque nosotros decimos, vamos a ir trabajando, dar el problema de una manera pues más consensuada, ¿no? Entonces, establecimos una mesa de trabajo con la validación y supervisión del juez, donde nos poníamos de acuerdo, Comisión Nacional del Agua, se marcaban nosotros en las propuestas, oye, ¿qué vamos a hacer? Y una de esas es, miren, ni ustedes ni nosotros tienen las capacidades técnicas para decir qué podemos hacer para recuperar el acuífero. Vamos a hablarle a un experto.
un perito tercero que venga y nos diga qué hacer. A ver, otro paréntesis ahí. Entonces, me gusta, digo, estamos platicando muy a gusto sobre esto, pero todo esto que me estás diciendo va aparte con el proyecto este de NASA's Vivo, ¿no? Bueno, es otro. Porque eso que me estás a punto de decir lo acabo de ver precisamente en una nota y no sé si tú la compartiste o alguien salió que se iba a hacer un estudio que iba a durar X tiempo Sí. para ver las determinaciones, al final ya se es un dictamen que diga, a ver si se está afectando y te puede hacer esto y esto. Va por ahí, ¿no? Sí, y es del acuífero. Entonces hablamos del río, pero ese es del acuífero del subsuelo. Derivada de esa mesa, acordamos ante el juez, validado por el juez, que sea un ente, un tercero especializado con las credenciales técnicas, quien nos diga qué tenemos que hacer para recuperar el acuífero. O sea, se tiene que hacer esto, esto y esto y esto. ¿Cómo se va a administrar el agua subterránea de ahora en adelante? Entonces, el instituto va a ser, el ente va a ser el Instituto de Geociencias de la UNAM, es el instituto especializado en ese tema. Y se celebró un contrato, ya un convenio, perdón, de colaboración entre Conagua y el Instituto de Geociencias de la UNAM, en donde el objetivo es ese. Conagua le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que nos digas, hagas estudios y nos digas tenemos que hacer para recuperar el acuífero. Nosotros decimos, es una gobernanza compartida del agua. O sea, ya no lo hace unilateralmente la autoridad bajo sus criterios administrativos. Ahora lo tiene que hacer con base en ciencia. Y la ciencia me dice que tenemos que hacer esto y esto y esto. Y esto. Y ese es el resultado de la sentencia. Y en eso va. O sea, realmente han sido 2 años muy fructíferos para el acuífero. A veces la gente no ve como los resultados así tangibles de, oye, yo le sigo abriendo la llave y ni sale agua. Pero pues el problema del acuífero es mucho más complejo, o sea, es mucho, mucho más complejo y se tiene que atacar desde la raíz. A ver, entonces, bueno, ahí por lo que me dices, está dividido, ¿no? Son varios frentes, pero es el acuífero, que es lo que hemos platicado hasta ahorita, y es el tema del río, ¿verdad? O sea, entonces, en el tema del río, ¿qué tan similar es? ¿O por qué se diferencian? ¿O por qué se ven diferentes? ¿O cómo sí se relacionan? Bueno, mira, el tema... Pero, bueno, déjame voy al baño de volada, güey. Sí. Ahí está, regresamos. Entonces te estaba preguntando sobre el tema de la diferencia entre lo que se están haciendo los esfuerzos en el río y en el, ¿cómo se llama? La cuenca, Acuífero. El acuífero, perdón. Y me estás a punto de explicar. Sí. Administrativamente, como lo establece la ley, se ha dividido el agua, ¿no? Y también, de alguna manera, en el tema ecológico. Agua superficial y agua subterránea. Es el agua superficial, los ríos, está la superficie, ríos, lagunas, lagos. Y agua subterránea la que está debajo. Oye, ¿ahí tienes tu conocimiento alguno de los dos sobre lo de la laguna de Mairán? O sea, la laguna de Mairán se seca o se acaba o se deja de ver por un tema también de sobreexplotación. Opción de agua superficial. ¿Por qué? Porque la laguna de Mairán se seca. En la laguna de Mairán descargaba el río Nazas. ¿Qué es descarga? Que ahí termina el río Nazas. ¿Sí? Inicia en la cuenca alta, que le llaman la cuenca alta del Nazas, en la Sierra de Durango, ahí inicia, y va bajando. Va bajando, 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 y llegaba hasta la laguna de Mairán. La laguna de Mairán se alimentaba principalmente del río Nazas. Ahí desembocaban las aguas del río Nazas. En el año, finales de los 40, se construyó la presa Lázaro Cárdenas, que es la más grande, y luego en el final de los 60 la Extórtolas, Francisco Zarco, que es donde, aquí en el cañón de Ciudad. Y estas presas, pues, detienen el agua del río, ¿sí? Ya no pasa el agua porque las presas ahí las detienen y luego se derivan a canales de riego para la agricultura, etc. Entonces, salvo situaciones muy extraordinarias, que hay lluvias extraordinarias y las presas están a niveles muy altos, es cuando vemos que derivan agua aquí en el río. Porque hay mucha agua en las presas, oye, se van a desbordar. Estoy hablando en lenguaje muy sencillo. Hay mucha agua en las presas, tenemos que sacarla al río. Solo por esos motivos la libera. Ajá. Pero entonces se obstruye el flujo del río y ya no recibe agua la laguna de Mairán. Ni lagunas. Sabía que aquí había 13 grandes lagunas. Por eso vemos la comarca lagunera. O sea, en teoría la laguna de Mairán pudiera revivir con estos esfuerzos que estamos platicando. Pues reviviría, si vuelve a escribir el río, digo, no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Pero sí reviviría, porque naturalmente el río desemboca ahí. Ya. Es precisamente la importancia de la ascendencia. Ascendencia, Marco. Fíjate todo lo que estamos... Acércatelo por acá, güey. Ándale, justo ahí. Sí, fíjate, lo que estamos platicando, todo el tecnicismo que está hablando Luis al respecto,
Todo eso es el estudio que se tiene que realizar para dictar una sentencia y esa sentencia se tiene que conocer en la prudencia del impacto que realmente va a tener en la posibilidad de que realmente pueda. Es decir, nosotros que pues nos dedicamos a elaborar el juez que aprueba una sentencia y no Solidor que proyectos que realmente, bueno, es un equipo en conjunto, ¿verdad? Pero, o sea, el estar redactando una sentencia tienes que estar, híjole, ¿cómo está la cuestión técnica de lo que ya está aprobado en juicio? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cómo lo vas a dimensionar? ¿Cómo están las reglas internacionales? ¿Cuál es el principio de precaución, el principio de preservación? O sea, ¿cuál va a ser el alcance realmente material que le vas a dar? No solamente es dictar, decir, híjole, pues como que aquí estaba el río, pues que pase, no, pues aquí estaba, es muy sencillo. No, no son así las cosas. Tienes que ver cuál es el servicio que presta, pero de una forma técnica, porque aquí no se trata una sentencia, no se trata de molestar a alguien o ponerle nombre a una persona afectada. Se trata de que realmente el medio ambiente siga funcionando, puesto que el medio ambiente, el sector comercial empresarial se sirve del medio ambiente y el medio ambiente presta ese servicio. Pero si nos acabamos el medio ambiente, el sector empresarial también se termina. Entonces ahí es donde entran los grupos multidisciplinarios y ahora sí cómo cumplir. Primeramente, en el estudio de la sentencia debe de ser uno muy prudente atendiendo a los criterios nacionales e internacionales de cómo entender el interés legítimo o los sujetos de derecho como entes públicos y componentes de la naturaleza, pero al final de cuentas, ¿cómo vas a materializar eso? O sea, no es tan sencillo, Marco, decir, ¿sabes qué? Se concede que pase el río. No, ¿cómo vas a materializar? Y es donde entran todos esos estudios que decir, bueno, en tantos años se va a recuperar el acuífero, en tantos años el cauce va a recuperar la naturaleza, se va a rellenar la laguna de Mayra. Oye, ¿sabes qué? Como está ahorita la naturaleza, no se va a recuperar la laguna de Mayra porque no va a alcanzar a llegar, no lo sepa. O sea, precisamente todo eso es lo que implica la prudencia del juzgar, de emitir una sentencia, conociendo todos estos elementos. Y es solamente una sentencia, Marco. Todo, fíjate cómo en la decisión, en la toma de decisión. Sí, complejo. Complejo. Sí, efectivamente, los temas ambientales son sumamente complejos. Todos los temas son complejos en el derecho, pero hablando de derechos humanos, pero los temas ambientales le añades un tecnicismo más, que es el tema ecológico, el tema ambiental, etcétera. Ahorita que preguntabas de la diferencia entre el proceso del acuífero y el río Nazas, te explicaba que había aguas superficiales y aguas terranas. Ajá. Las superficiales son las que están en superficie, lagos, lagunas, ríos. ¿Sí? Entonces, el proceso del acuífero está enfocado en cuidar el agua subterránea, el agua que está en el subsuelo de la comarca lagunera, y iniciamos otro proceso con la finalidad de recuperar el río Cuenca Baja. Así se divide el río en tres partes, ¿no? Para efectos de análisis. Cuenca Alta, que es donde inicia, Cuenca Media, y Cuenca Baja, que es la última parte o el último tramo del río. ¿Es de la presa para acá? No, desde un poquito más arriba de la presa para acá. La Cuenca Baja, sí, de Lerdo hasta Mairán terminado. Ok. Despuésito de la presa Francisco Zarco, por Francisco Zarco para acá. Entonces, pues los que vivan aquí en la comarca lagunera saben que nuestro río está seco desde hace muchos años, bueno, finales de los 60, y está seco porque a finales de los 60 se construyeron estas dos grandes presas que detienen el flujo del río, ya no lo dejan pasar. Entonces iniciamos un proceso con la finalidad de decir, vamos a darle vida al río. Bien, como lo dice Ernesto, no es sencillo, no es como decir, y la propuesta no es ábrele las compuertas y que corra el agua y contemples variantes, no. Existe un concepto que se llama el caudal ecológico. De hecho, México fue pionero en establecer una NMX, una norma de cómo integrar, cómo hacemos un caudal ecológico. ¿Y qué es un caudal ecológico? Oye, del volumen que estamos usando de un río o de un cuerpo de agua, de cualquier cuerpo de agua, de hecho no es exclusivo de ríos, pero vamos a hablarlo respecto a ríos, de la forma en la que se está aprovechando el agua de un cuerpo, el volumen de un cuerpo de agua, tenemos que reservar un volumen para mantener los procesos ecológicos. Por ejemplo, hablando de ríos, oye, vamos a determinar un volumen para que vuelva a correr el río donde corría antes y siga manteniendo sus procesos ecológicos y siga siendo por soporte de vida, etcétera. ¿Sí?
no va a ser el río como originalmente era, ¿sí? No va a ser igual, por eso se llama caudal ecológico. Vamos a tratar, y es un tema complejo. Volvemos a lo mismo, es un tema donde interfieren multidisciplinar y interfieren otras disciplinas, pero vamos a determinar un caudal para que vuelva a correr el río y viva. O sea, vamos a compartir, que está mal porque realmente no es compartir. Pues, la naturaleza, y ahorita regresamos al tema de los derechos de la naturaleza, la estamos explotando, nos estamos apropiando de ella. Y estos son avances que han tenido las legislaciones para decir, tenemos que respetar, aunque sea un caudal, o sea, determinar una parte de agua para que vuelva a pasar el río. Entonces, Dejaría el mínimo vital, ¿no? En materia de derechos recuerden, humanos. el mínimo suelo, oye, pues lo mínimo que necesitas para vivir es un concepto así, el caudal ecológico. Existe ese concepto. Vamos a reservar un volumen de agua, pueda pasar el río en esta parte en la que ha estado seco por muchos años y pues pueda tener beneficios ecológicos a él mismo como río y lo que le otorga a todos los habitantes que habita, o sea, valga la redundancia, que habitan en la zona. Entonces, la propuesta era, oye, presentamos un juicio de amparo, diciendo, oye, pues la legislación nacional, también sin meternos en detalles, establece que tienes que respetar el uso ambiental. Es decir, sí podemos aprovechar los bienes comunes como el agua, pero tienes que respetar la integridad del ecosistema, deja al menos algo para que pueda estar pasando el río como originalmente estaba en ese caos. Entonces, presentamos ese juicio de amparo 2022, perdón, en julio la Corte nos dice, también lo llevamos a la Corte, ojo, es un amparo diferente al del acuífero, eso ha trompado. Este lo presentamos en el 2023 y se resolvió en julio de este año. La Corte nos dice, no tienes interés legítimo, ustedes no pueden venir a defender al río Nazas porque tal como me lo dicen, pues está seco. Ya el del Lerdo de Mairán está seco y ya no presta beneficios ambientales y ya no los beneficia a ustedes. Y para que ustedes puedan venir, y regresamos a lo que platicábamos, a defenderlo en el amparo, tienes que habitar en un entorno adyacente y el entorno adyacente depende de que haya beneficios. El ecosistema que quieres defender preste beneficios. El río ya no lo presta, está seco. Por esa razón, aquí en sede nacional ya no agotamos todos los recursos que teníamos e iniciamos dos procesos a nivel internacional. Una petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trámite, y una petición ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que ese es con base en el TEMEC. Está bien raro porque el TEMEC es un acuerdo comercial, es el que antes era el Tratado de Libre Comercio, un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero ese acuerdo comercial tiene un apartado de medio ambiente, y donde dice, oye, los tres de Estado parte nos comprometemos a cumplir con nuestra legislación ambiental. ¿Sí? Tenemos que cumplir cada uno de nosotros con nuestra legislación ambiental. Y si alguno de nosotros no lo cumple, los ciudadanos del país pueden venir a la Comisión para la Cooperación Ambiental a denunciar que ese estado no está cumpliendo con su legislación ambiental. Ya. Comisión para la Cooperación Ambiental es un organismo prácticamente que se crea con base en estos tratados de libre comercio, ahora TEMECO, y está integrado por los tres ministros de medio ambiente de los países. En nuestro caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministro de Medio Ambiente de Canadá y los Estados Unidos. Y es un organismo intergubernamental. Los ciudadanos de Estados Unidos, México y Canadá tenemos ese derecho de presentar una petición y decirle, oye, México no está cumpliendo su legislación ambiental. Entonces el río Nazas tiene abierto ahorita esos dos procesos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamémoslo, es también un organismo internacional que tiene como finalidad investigar violaciones a derechos humanos de los estados que firmaron un tratado internacional, que son la mayoría de los estados en América. Y ahí en ese proceso estamos yendo algunas personas físicas a decir, el Estado mexicano está violando nuestro derecho humano al medio ambiente sano, porque daño al río que le está generando, pero también va el río como componente de la naturaleza. Ahí está viendo el río, nosotros y el río. Un tema, ahora sí que inédito a nivel internacional, el río está yendo a defender sus derechos. Y en la Comisión para la Cooperación Ambiental está viendo una asociación civil. Pero son los frentes para tratar de defender el río. Son procesos diferentes. La sentencia del acuífero y los procesos con los que estamos tratando de defender al río Nazas. Pero, naturalmente, lo mismo. El acuífero existe porque se infiltraba agua del río. El agua del río se infiltraba al subsuelo por millones de años. Se estima que el río ha estado ahí 30 millones de años. Esa agua se infiltra al subsuelo y alimenta al acuífero. El agua del subsuelo, el agua subterránea, no nace por generación espontánea.
Claro. filtras. Sí. Entonces, claro que hay relación. Al inicio yo te decía, administrativamente y ecológicamente lo hemos separado para diferenciarlo, pero es la misma agua. O sea, esa agua que está en el subsuelo se infiltró del río y de algunas otras zonas, pero principalmente del río y de los ríos. Entonces, realmente se puede proteger a ambos componentes en un mismo. A lo mejor la sentencia del acuífero en algún punto podría llegar a decir, pues para recuperar el acuífero tenemos que dotarle de un caudal al río porque el río era un componente muy importante para que funcionara y existiera el acuífero. Y si está seco, pues necesitamos a lo mejor darle un cauce. Por ejemplo, ahí, idealmente, ¿cuál sería la solución? No sé, por ejemplo, ustedes cuando interponen este tipo de cosas, si vengan también ahí, ¿cómo se le puede llamar? Sugerencias de que más o por ejemplo, ahora que se van a hacer estudios que digan, esto es lo que dicen que se puede hacer, entonces recomendamos que se haga esto. Debe de haber un ideal, ¿no? Para el cauce que hablamos ahorita del río y Mira, que a su vez va a recargar los mantos. te voy a dar la respuesta y ahorita abonda Ernesto porque también hay su área de expertise. Al menos en materia ambiental no es un requisito que tú le digas al juez cómo solucionar el problema. El requisito es que tú le digas hay un daño. Hay un daño, puedes, y nosotros lo hicimos en los amparos, oye, se puede solucionar, y se puede solucionar así, 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 y se tiene que hacer esto, y tal, le puedes dar una sugerencia al juez. Y si es con un peritaje, pues mucho mejor. Pero no es un requisito que le digas al juez cómo hacerlo. Complejo. En el tema del río también es bien complejo. Nosotros planteamos, como la propuesta de NASA del Río, una propuesta que se tiene que ir construyendo. Tenemos una propuesta marco, general, donde que creemos cómo se puede hacer, que creemos que es posible y cómo se puede hacer sin afectar a terceros, etcétera, por lo menos sin afectar a terceros que legalmente están haciendo uso de sus concesiones, etcétera, etcétera. Pero se tiene que ir terminando de construir con la participación de un equipo multidisciplinario, porque ya hay muchos temas, y vuelvo a algo que decía acertadamente Ernesto, ya no son las mismas condiciones del río. Ahorita 2025 al 68, que fue donde se construyó la última gran presa, ¿sí? Se han construido asentamientos irregulares a los márgenes del río, eso lo tienes que tener en consideración. El suelo, el cauce que naturalmente existía ya no existe. Si bien vemos que está el lecho, pero ese ya se ha deteriorado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo compatible? ¿En qué zonas puede pasar? ¿En qué zonas tenemos que tener cuidado? ¿En qué zonas se tendría que a lo mejor considerar, si bien reubicar o que no pase por esa zona el río, porque hay asentamientos y puede haber hundimientos, la infiltración del agua al río, etcétera? O sea, se puede hacer, sí, porque se ha hecho en muchos ríos del mundo. O sea, se han restaurado muchísimos ríos en el mundo y ejemplos existen, pero es un enfoque multidisciplinario y nosotros no, la propuesta es no decir, te vamos a decir así, 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 así. Nomás a lo mejor se sugiere, ¿verdad? Tiene una sugerencia, pero la va a terminar de afinar un equipo multidisciplinario. A ver, antes de que me respondas ahí, Rubio, nada más una duda. Por ejemplo, el tema de le llaman reservas naturales, ¿no? Que, o sea, ahí, por ejemplo, siento, hasta ahorita me cae el 20 que es similar a lo que estamos platicando, porque una reserva natural no puedes tú hacer cierto tipo de modificaciones, porque tienes que respetar, no sé si llamar los derechos que tiene esa reserva natural, pero ciertamente se permea de ciertas cualidades que te impiden a ti llegar y, por ejemplo, asentarte o poner un edificio, ¿no? No sé si en México existe, en Estados Unidos sé que sí hay un montón de reservas naturales, incluso con los apaches hay lugares donde no puedes tú llegar, sí, exacto. En México no sé si exista esa figura, o sea, ¿es una reserva natural, es una figura legal? Sí, aquí en México se llaman áreas naturales protegidas. Ok. Y de hecho vivimos, podríamos decirlo, entre dos áreas naturales protegidas aquí en la laguna. Tenemos el Cañón de Fernández, una área natural protegida a nivel federal. Ríos y montañas de la laguna se llaman. 170,000. No, por cierto, la impulsó, haciendo comercial, la impulsó Prodenazas, Protección Civil. Ellos impulsaron la creación de esa área protegida y tiene regulaciones del uso de suelo. Hay un área núcleo en lo que no puedes hacer absolutamente nada. Hay otra área donde sí puedes, pero con ciertas restricciones. Tiene un plan de manejo y ese plan de manejo es como un reglamento. Hay un plano y dice, estas zonas puedes hacer estas cosas, en estas zonas no, en estas... Ahora, entonces con el agua básicamente sería algo muy similar, ¿no? O sea, se busca que sea algo similar.
el tratamiento del río o de las cuencas o de los... Sí, jurídicamente no sería lo mismo, no sería un área natural protegida, pero sí estaría sujeta a una protección especial Ándale. derivada de un... Sí, es que es diferente, Marco. Mira, imagínate que ahorita yo te estoy diciendo que vamos a hablar de los derechos de los robots en este momento. Suena descabellado, ¿no? Hace 20 años sonaba descabellado que dos personas del mismo sexo se pudieran casar. El derecho ya lo regula. De lo que estamos hablando ahorita, Marco, sobre la cuestión de que un RIE tenga derechos, estamos hablando de que algo, por lo menos en la legislación mexicana, no existe. Por eso es lo complejo de lo que estamos. Si apenas estábamos funcionando de entender lo que es el interés legítimo, que podemos decir que no es el interés legítimo, yo creo que podríamos hablar más de qué no es el interés legítimo, de lo que es el interés legítimo, ya estamos hablando de algo completamente distinto, ma. O sea, te repito, ¿te imaginas los derechos de los robots? Y te dices, oye, es una locura. Hace 20 años también decían que era una locura que dos personas del mismo sexo se contrajeran matrimonio. Ahora, Cuestiones de seguridad social. de cuestiones de seguridad social, o sea, todo lo que eso implica, el derecho va evolucionando, ma. Lo que hizo la asociación civil, donde pertenece Luis, es maravilloso jurídicamente porque está abriendo a un debate serio. No estamos aquí hablando de algo tan sencillo de decir, lo que los perritos tengan derechos y todo eso. No, estamos hablando de que se llegue a crear una nueva categoría de derechos en las cuales no están involucrados los derechos humanos. Ya no estamos hablando ni de derechos humanos ni de derechos de animales, porque lo que comentas de las áreas naturales protegidas, realmente lo que buscan esas áreas es sancionar a las personas que realizan actividades que no están ahí permitidas. O sea, obviamente buscan porque se proteja el medio ambiente, pero lo que realmente es que tienen un catálogo de sanciones a aquellas personas que realizan actividades que están prohibidas, pero no propiamente es que, o sea, es un proceso administrativo, o incluso puede llegar a lo penal, no sé, pero al final de cuentas son las personas. No, aquí estamos hablando de que la propia naturaleza pueda protegerse a sí misma. ¿Quién decide eso, Marco? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en México, ya la Asociación Civil, a través del juicio de amparo, como funciona nuestro sistema jurídico nacional, no alcanzó para proteger al río Nazas como componente de la naturaleza, puesto que propiamente el interés legítimo no alcanzó por el argumento. Podrá ser criticable o no, de que, es que ya está seco. Bueno, pues está seco porque no lo dejas pasar, déjalo pasar y vas a ver cómo vive. No queriéndome meter en eso, pero aquí en México el sistema jurídico no alcanza para poder hacer eso. No hay ninguna figura, no existe. ¿Qué pasa? Ellos ya agotaron el mecanismo interno, que es el primer requisito para poder acceder al sistema interamericano de derechos humanos, donde un corte interamericana puede condenar al Estado mexicano a que repare el medio ambiente. Pero ahí, ¿quién es el condenado? ¿Quién es la persona demandada? El Estado mexicano. El Estado mexicano tiene que comparecer ante la Corte Interamericana a defenderse. Y si llega a perder el Estado mexicano y se emite una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí podría venir esa cuestión de obligación a los legisladores a construir el derecho del componente natural como una nueva categoría totalmente distinta que no existe. Por eso te digo, imagínate un robot se amparara. ¿Qué hablas? Esa no existe. Y eso es lo que se construye el derecho a través del tiempo y a través de las condiciones. Y esto que están haciendo ellos es es bastante técnico el entender que no te estoy hablando de derechos humanos. Es una categoría totalmente distinta. Olvídate, el rato que me ir a la selva, no por darles ideas, ¿no? Ya en el sur, la delpa, que diga, oye, yo también quiero hacer, pero Se le va la condón. distintas necesidades, ¿verdad? Volvemos al tema, ¿qué necesitaría el río? Su caudal, ¿no? Lo mínimo. ¿Qué necesitaría la selva? No sé, ya necesito ahora así el biólogo, por todas aquellas personas que me digan, oye, ¿sabes qué? Para poder materializar esto se necesita esto. Entonces, por eso es el tema de que no hablamos de personas, hablamos de la naturaleza por sí misma. Incluso una cosmovisión ancestral de personas de comunidades que hemos tenido amigos que nos han dicho, es que así es. O sea, lo que estamos nosotros batallando de entender, las personas con una cosmovisión natural de comunidades ancestrales, se lo ven que ellos ya lo saben.
Saludos a Chava Tolvanera, que estuvo por aquí en el programa también, representante de la Nación Irritila. El vato me platicaba justo eso, o sea, para él me decía que los Irritilas eran los primeros laguneros y cómo ellos, no nomás ellos, sino muchas de las comunidades indígenas estaban realmente íntimamente ligados al tema de la laguna de Megrán y al tema del agua. Qué interesante que estos, que son nuestros ancestros durante miles de años, realmente respetaran y vieran en la vida, en el agua vida, ¿verdad? Y no así hoy. Entendiendo. Exacto. Sí, Oye, y el tema este del movimiento de NASAs vivos se llama, ¿verdad? O sea, esto nace no nada más como un tema legal, sino también como un tema cultural, ¿o me equivoco? Sí, NASA Vivo es una campaña en la que tratamos de enviar el mensaje y difundir el mensaje de que necesitamos un NASA Vivo, necesitamos respetar un NASA Vivo, etcétera. Parte, parte de la campaña son los procesos legales, que es como buscamos tener un NASA Vivo, pero es una campaña de difusión, sobre todo, ¿sí? Es una campaña general de difusión, de acercar a la gente, de que la gente entienda por qué la necesidad de un río, entiende que un NASA Vivo es posible, los beneficios de un NASA Vivo, etcétera, etcétera. Y para ello hay eventos de difusión, tanto jurídicos, por ejemplo, del el conservatorio fue organizado en marco de la campaña NASAS Vivo, porque Oh, NASAS Vivo, uno de sus procesos está enfocado bajo el paradigma de proteger a la naturaleza, que no es un paradigma que a nosotros se nos ocurrió. La Corte Interamericana, en un proceso y en una resolución de interpretación de tratados internacionales, dijo: tienen que reconocerle a la naturaleza a los estados partes. Y bajo ese criterio presentamos un proceso legal. Y por eso NASAS Vivo hace este conversatorio para explicarle a la gente los derechos de la naturaleza, qué es esto de los derechos de la naturaleza, por qué el río tiene derechos, y invitamos a expertos, en este caso fue Ernesto y el juez. Entonces, pero así como ese evento, hay otros eventos culturales, ¿verdad? Digo, vamos a hacer aquí comercial, pero vamos a hacer un concurso, por ejemplo, de fotografía. Vamos a hacer estamos planeando un evento grande, biodiversa, que estamos planeando tener invitados de lujo, ya más adelante les estaremos platicando, donde haya talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Nastas Digo es una campaña, lanza Prodenazas, pero nuestro eslogan es siempre decir, la gente apropiese, ¿no? O sea, la campaña, si bien la lanzó Prodenazas, pero pues, yo apoyo Nastas Vivo, etcétera. Una campaña, por así decirlo, no es tanto el proceso. ¿cómo está el tema ahí ahorita platicábamos sobre que se van a hacer estudios, ¿no? Y yo cuando lo leía decía, ay cabrón, está muy chido esto, pero también la referencia que marcaban ahí era que el estudio iba a durar años, güey. 5 años. 5 años se me hace un montón de tiempo. Ahora entiendo que ese tipo de estudios, pues, deben de verse así, ¿no? Pero ahí no hay alguna otra manera de tratar de apurar en ese sentido, porque fíjate, déjenme les digo aquí algo que investigué, dice, acuíferos en riesgo en México. A nivel nacional hay un problema de sobreexplotación en México, ¿verdad? Porque alrededor del 18% de los acuíferos, esto es un dato del 2018, están reportados como sobreexplotados, siendo uno de los más grandes de aquí. Y no nada más eso, sino también en el tema de las concesiones del agua, en 2023 a 2025, las concesiones de agua crecieron significativamente, con reportes que informan de aumentos, por ejemplo, un aumento del 38.8% en el número de concesiones en 2 años, según investigaciones periodísticas. Y en 2025, Conagua anunció revisión de cientos de miles de concesiones para frenar irregularidades. Ahora, todo esto me llama la atención porque alguna vez vi por ahí y hay un meme muy popular en redes sociales que te maneja los colores de los mantos acuíferos, güey. Te dice, si estás en verde estás a toda madre, pero luego está amarillo y luego naranja y luego rojo, güey. Y si estás en rojo, haz de cuenta que te da como que una expectativa de cuántos años se tienen que recargar los mantos acuíferos para brincarte al siguiente color, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en rojo, güey, ya. Entonces yo digo, si se va a tardar este pedo otros 5 años de estudio, ¿cómo vamos a estar en 5 años para tomar luego, para que luego no sea irreversible? Es una buena pregunta, y incluso eso lo aborda la sentencia y se está haciendo acciones. La sentencia dice, tienes que hacer todo eso, un programa conjunto de trabajo donde apliques políticas públicas, tal, para revertir el problema. Pero dice la Corte en la sentencia. Pero tienes que adoptar medidas de aplicación inmediata para evitar que el problema de sobreexplotación continúe y o se agrave, ¿sí? Y con base en esa parte de la sentencia es por las cuales se están tomando las sentencias las medidas que ahorita te enlistaba. Una de las medidas fue a solicitud de nosotros, los quejosos. Oye, juez, en el amparo nosotros acreditamos que la Comisión Nacional del Agua no conocía
cuántos pozos que hay en el acuífero tienen medidor. Hicimos una consulta pública, se le estudió la información y nos dijo, no sé. Entonces, ordénale que ya de inmediato, no hasta que se termine el programa de inmediato, haga un programa de visitas de inspección en todo el acuífero para ver quién tiene y quién no tiene medidor, que son, por eso, ese resultado del dato que te daba, que era el acuífero mal vigilado, que se hicieron 1,400 visitas de inspección. Esa es una medida de aplicación inmediata. Ya necesitamos saber, porque no puedes administrar algo que no conoces. Exacto. Entonces, esa es una medida de aplicación inmediata. Otra, se suspendieron el otorgamiento de prórrogas de concesión. ¿Qué es una prórroga de concesión? Pues prácticamente las concesiones tienen una vigencia. Oye, yo te doy una concesión para que en 10 años explotes agua subterránea por este volumen. Cuando se te vaya a vencer los 10 años, tú puedes venir y decirme, pues prorrógame mi concesión por otros 10 años. Una prórroga, cuando te dan una prórroga es que te vuelven a dar. Técnicamente no es así, pero otra vez la concesión por 10 años. Te prorroga tu derecho. Entonces, aquí en el acuífero, por una disposición del juez, una medida de aplicación inmediata, que están suspendidas el otorgamiento de prórrogas respecto a este acuífero. ¿Y cuál es la justificación? No es para afectar a los terceros, que si bien podrías pensar que se está generando una afectación, pero es una justificación muy lógica, por la validó el juez. Y el problema de la sobreexplotación ha sido el volumen que se está extrayendo el acuífero. No podemos seguir disponiendo, aunque sea administrativamente, de ese volumen. Uno puede seguir ahorita prorrogando el volumen a quien se le vaya a vencer. Si te lo doy por otros 10 años, tus 300,000 metros cúbicos y a ti tus 500, porque continuarías el problema de sobreexplotación. Disponer administrativamente ese volumen es agravar el problema. Y sabemos que 643 millones de metros cúbicos que se extraen, que están concesionados al año, es el problema, y entre otros. No lo sigas renovando porque vas a seguir continuando con el problema. Es una medida provisional hasta en tanto se determine un volumen de extracción seguro, un rendimiento seguro del acuífero. Oye, ¿cuánto podemos extraer del acuífero? Tanto. Ya entonces vas administrando y haciendo los ajustes necesarios. Pero sí, ¿no? Efectivamente tienes que tomar medidas de aplicación inmediata. Esas son una. Otras son las que ya ordenó el juez instalar, ya logramos el acuerdo de instalar 200 medidores telemétricos en pozos de uso agrícola en la zona de extracción intensiva del acuífero. El acuífero tiene una zona que le denomina la autoridad zona de extracción intensiva. Prácticamente aquí es donde se extrae más agua que en todos lados. Está identificada. Entonces el juez dijo, más bien llegamos a un acuerdo con agua, dijo, yo voy a comprar e instalar 200 medidores en esa zona telemétricos, que son diferentes a los que se tienen ahí. Es decir, para estar sabiendo en tiempo real. Y esas son las medidas que se están tomando en lo que se concluye el programa, el modelo de gestión, porque no son estudios, ojo, lo que va a hacer en 5 años no son estudios, es un modelo de gestión, es cómo se va a construir, cómo se va a administrar el agua. En ese inter, para hacer ese modelo de gestión, tienes que hacer estudios. Pero lo que se va a hacer es se va a construir un modelo de gestión. O sea, básicamente ahí al final de eso se va a hacer una sugerencia de decir, este es el cauce que debe de pasar. Eso estamos hablando para el acuífero. Para el acuífero. Esto es lo que tienes que hacer para recuperar el acuífero. Todas estas cuestiones. Entonces, en esos 5 años se está construyendo ese modelo. Pero que de todas maneras probablemente salga algo similar, ¿no? De que a huevo vas a tener que dejar un cauce porque se va a tener que recargar. Entonces, sí. Puede ser que este modelo nos diga, oye, tú tienes que reducir el volumen de extracción un tanto, tienes que cuidar esta zona, tienes que hacer esto, tienes que vigilar así, tienes que generar un caudal ecológico del río, y ahí es donde puede confluir los procesos, el del acuífero y el río. El río alimentó al acuífero muchísimos años. Si lo tienen seco, pues no es necesario que corra un caos, pero lo dirán los técnicos, ¿no? Los especialistas, en su momento, bajo los estudios correspondientes. Entonces, y otra cosa interesante es que en cada etapa, en cada año, el Instituto de Geociencias dará recomendaciones. Es decir, no nos vamos a esperar hasta los 5 años para decir, ya está construido el modelo de gestión. En el primer año, yo te recomiendo que por lo pronto vayas haciendo eso. Entonces, sí, ya vas haciendo. El segundo año te recomiendo que vayas haciendo esto. Ya el quinto año, pues ya tienes el construido modelo de gestión y ya empieza a funcionar de manera, como está diseñado, pero puedes ir avanzando o debes ir avanzando. Oye, está súper interesante todo eso. Yo creo que ya para cerrar, no sé si tengas datos
Lo mencionabas al principio, ¿no? Que hay casos en otros lados a nivel internacional donde estos esfuerzos ya han visto frutos. No sé si incluso aquí en México también en otros lados ya se esté viendo o apenas estás siendo pioneros o están siendo pioneros con todo el tema del agua. Fíjate que de acuífero, de agua subterránea, no hay precedentes. O sea, en México no hay, es el primero. La Suprema Corte lo consideró un fallo de importancia y relevancia, lo ha difundido en sus redes sociales, se ha sacado comunicados, sentó precedentes, jurisprudencias, 7 precedentes son obligatorios. La Corte señala que en este tipo de sucesos tienen que hacer, pero es el primer precedente en México. Hasta donde yo he investigado en América no he encontrado otra sentencia con esta naturaleza que ordene recuperar el juicio. De ríos sí hay. De acuíferos yo no he encontrado en América, no he encontrado, no sé en otros lados, pero en América yo he buscado, no he encontrado presentes. En México definitivamente sé que no hay. Y de ríos sí hay. Ríos sí hay sentencias que ordenan recuperar ríos, incluso sentencias que ordenan recuperar ríos en unas circunstancias muy parecidas a las de Río Nazas, Río Hombreza, se secó la causa del río, etc. Ríos sí hay presentes del acuífero angular. Entonces, así estamos en el panorama. Y por ejemplo, sí te da esperanzas el hecho de que temas como lo del río en otros lados sí hayan buenos precedentes. Sí, sí, claro. A final del día, pues ves caminos recorridos y dices, pues por ahí puede ser, aprendo lo bueno y lo malo de los puntos. Lo que sí tampoco hay precedentes es que un río vaya y se quiera defender por sí mismo, ¿sí? Hay precedentes en donde personas, por ejemplo en Colombia, y platicamos de eso en el Conversatorio. personas fueron a decir en Colombia, oye, el río Trato, pues lo están contaminando la minería ilegal, y eso viola mi derecho humano a la salud y al medio ambiente sano y A mí, ¿sí? Protege el río, pero pues para que me protejas a mí. Y ahí la Corte Constitucional de Colombia fue más allá y dijo, pero también tenemos que darle derechos al río. Derivó de manera indirecta en proteger al río, los derechos del río. Acá lo que se está haciendo es que el río va, con base en todos esos antecedentes, decir, pues yo tengo derecho, porque existen muchas sentencias y criterios donde dice, tienes que darle derechos a los componentes de la naturaleza y reconocérselos, a los ríos en reconocer. Acá el río va y dice, oye, a mí me están violando mis derechos. Sería, digamos, el primer precedente, al menos así, al menos en el sistema americano de derechos humanos, donde un río va y le dice a la comisión, "Eje, Ah, qué interesante. Oye, me siento muy satisfecho con la plática. Últimos comentarios. ¿Qué le pedimos a la gente? O sea, ¿cómo nos sumamos nosotros como sociedad para apoyar este tipo de iniciativas que, como hemos platicado durante estas casi 2 horas, o sea, esto nos afecta a todos los que vivimos aquí en la zona, pero incluso afecta a nivel nacional, creo, ¿no? Incluso a nivel internacional, el tema del cuidado del medio ambiente y el tema ecológico. Pero entonces nosotros, ¿qué esfuerzos podemos hacer nosotros como sociedad para tratar de impulsar esto y que su resolución sea todavía más positiva? Mira, yo creo que el principal esfuerzo es que se suman y compartan el mensaje de NASA's Vivo. Hay una página, están en Facebook, en Instagram, creo que en TikTok también está, NASA's Vivo. Búscanla, compartan y repliquen toda la información que está ahí, porque ahí tratamos de explicar, o más bien ahí explicamos qué es NASA's Vivo, por qué un río, por qué es la importancia de recuperar el río, cómo lo vamos a hacer. Hacemos eventos, conferencias. Ahorita estamos haciendo conferencias, una conferencia al mes. Hubo una muy interesante de cuál es el plan para el río que se va a terminar de construir, pero cómo se va a construir. Entonces, asistir a esos eventos, por ejemplo, lo que hicieron Ernesto y el señor juez, es una manera muy interesante de apoyar, porque ellos son expertos en su área, son juzgadores, y ellos participaron en un conversatorio y dieron su punto de vista como jueces, como juzgadores, o personal más que nada, pero desde el punto de vista jurídico, que es lo que interesante, si bien no concretamente el río, pero de los derechos de la naturaleza, etcétera. Y cualquier persona, tú estás contribuyendo desde el momento que me abres el espacio y a Ernesto y platicamos. Tú estás ayudando ya a las campañas al vivo. Y alguien desde su nicho lo puede hacer. Alguien que diga, pues yo soy artista, soy fotógrafo, y te puedo ayudar les puedo ayudar a hacer fotos, o yo soy pintor, puedo hacer un tour. O sea, yo creo que cada quien desde su nicho se puede, o oye, yo soy diseñador y te puedo ayudar a tal y tal, tal, tal. Yo creo que esa es la forma más particular de contribuir. O sea, cada quien desde su nicho, nosotros lo hicimos desde el derecho. Pero si no es así, si tú alguien no identifica una manera concreta de participar, pues, simplemente compartiendo, dándole like a la página, compartiendo el mensaje, compartiendo las publicaciones, eso nos ayuda muchísimo a nosotros, porque es muy importante que la gente sepa que es Nazas Vivo, porque es la importancia de tener un río vivo, porque es necesario proteger el río, etc. Yo creo que así se puede sumar. Y no sé, Ernesto, ¿qué más quisiera concluir?
Sí, precisamente que todas las personas pueden involucrarse porque, por ejemplo, no obstante hablemos de derechos de interés legítimos, derechos sustantivos, derechos ya de otra generación, que se den cuenta que el derecho no es aburrido, el derecho puede ser muy divertido Claro. y no necesitas ser experto para poder cuestionarte y decir, bueno, es que tengo el punto de vista de que sí se puede y decir por qué, o no se puede y decir por qué. Y de una u de otra manera, todas las personas tenemos derecho a opinar, pero sobre todo a informarnos. Y bien informadas con estas cuestiones podemos participar en un diálogo sumamente divertido, ameno, intercambiar ideas, porque al final de cuentas, cuando estamos hablando de la naturaleza, cualquier cuestión que se haga puede salir muy bien o salir muy mal. Entonces es mejor estar enterados por el ámbito técnico ambiental, pero también en derecho y divertirnos con ello en el punto, bueno, hablo de para poder involucrarnos y poder sumarnos por cosas buenas, por mejorar nuestro medio ambiente. Perfecto, pues ahí fue. Les agradezco mucho, amigos, por darse la vuelta. Sí, Marco, muchas gracias. De veras que una chulada tu podcast y estar compartiendo con Luis, con expertos, también el conversatorio, como véanlo, está, publica nuestro. Sí, ahí pongo el link, con todo gusto. Yuri Ali, con la licenciada Brenda, esposa del señor Luis, o sea, sumamente importante e interesante. Diviértanse con eso. Está muy padre entrarle a temáticas de mucho interés y sobre todo, pues, que refleja nuestra identidad lagunera. ¿Verdad? El río Naz es algo que todos podemos sentirnos identificados. Gracias, Marco, por el espacio. Digo, se me fue a mí volando el tiempo. Yo creo que podríamos estar sesión 2 o 3 o así, Sí, claro. Sí. pero gracias por el espacio. Te digo, nuevamente es una forma de contribuir a Nazas Vivo, el hecho de que tú nos invites y te intereses en el tema y que en tu proyecto pueda verlo la gente y la gente que te sigue, la gente que lo ve, pues a nosotros es de gran ayuda y estamos agradecidos, pues. No, hombre, el agradecido yo y el gusto es mío, que te anduve persiguiendo como 6 meses. Pero muy bien, aquí estamos. Esto fue Marco Mena Busca Amigos. Y si tú también buscas amigos, este es tu lugar. Ahí nos vemos.